presentación del libro de Agustín Gajate, una persona a la que conozco hace muchísimo tiempo, tenía noticias de él por el mundo del periodismo. No, en principio, pues no coincidíamos, estábamos en mundos, pues, digamos, diferentes, aunque la prensa es la prensa, pero sabemos las rivalidades que hay, la competitividad que hay. Y bueno, poco a poco nos fuimos acercando y nos fue acercando un elemento también muy canario, como es la lucha, ¿no? Agustín ha hecho grandes trabajos sobre lucha canaria. Yo he hecho algunos poco más modestos, pero sí he tenido la suerte de poder editar a grandes autores de lucha canaria, como Juan Jerónimo Pérez, Tratado de la lucha canaria, Manifiesto de la lucha canaria, y todos aquellos libros que se hicieron en los 80 y que, bueno, que son un referente, que tenían que ser reeditados y estar, pues, en el mercado para que la gente aprenda. Agustín hizo un buen trabajo sobre la historia de la lucha canaria, que fue publicado, pues, en Diario de Avisos, en compañía de otra gente. Hizo una historia del Santa Cruz. Y bueno, cuando me dirigía a él, cuando hablábamos de editar, pues siempre le estaba diciendo, bueno, a ver si cuando me pasas algo, me contactaba con otros autores, con algunos luchadores al que terminaba haciéndoles alguna biografía o cosas por el estilo. Al final el que tenía que trabajar era yo y él se me iba escapando con la historia de que tenía mucho trabajo en la caja. Esa era la realidad. Bueno, pues así fue. Tengo que decir que en muchos libros que yo he publicado me ha facilitado fotos. Creo que es una persona, en eso se parece bastante conmigo, que el producto, la foto, lo que se tiene archivado, si un compañero lo necesita, se le cede y no hay ningún tema, porque lo importante es que la lucha canaria o cualquier otro tema, pues, sigan avanzando. Y bueno, y esta es la realidad. Hace unos meses me llama Agustín y me dice, bueno, te voy a dar un libro. ¿Vale? Comentamos el contenido y bueno, temas de la lengua guanche y yo casi, por aquello de que como hay que ahorrar, cuando pides a los ISBN y los códigos de barra, pues casi pido con el título que él me había dado para la colección que tenemos de ensayos en Aguera Idea, en la que hemos publicado litófonos de Tenerife, historia del juego del palo, de lucha canaria, hemos publicado etnomusicología, algunos ensayos también de literatura de Víctor Ramírez, de Martín Beu y cosas así. Pero no, cuando me pasa el texto, pues me quedé sorprendido cuando me encontré que era un poemario hecho totalmente en lengua guanche y que, bueno, un poco para aquellos que no lo entendieran, tuvo la delicadeza, pues, de traducirlo, y eso sí me lo recalcó en letra más pequeña al español. Y bueno, pues me quedé así un poco en el factor sorpresa, pero el compromiso es el compromiso, y la obra la vas dirigiendo según se van haciendo las galeradas, según va avanzando el proceso, según vas hablando con el autor, pues vas entresacándole, pues, lo que pretendía con esto, que esto yo no lo voy a desvelar. Yo no suelo hablar mucho del contenido de los libros, como verán, como editor, y con la que está cayendo, esto que llaman crisis, que yo lo llamo corrupción, yo digo que los libros están para ser comprados y para ser leídos. Entonces, pues no, contarlo, y más un libro, un poemario, pues es bastante complicado, ¿no? Hombre, tengo que decir que siempre me interesó el tema de la lengua aborigen. Creo que en el año 76, bueno, el 77 concretamente, publicamos aquellos cuadernos de Hermógenes Afonso de la Cruz, Upalupa, que tuvieron bastante éxito. Es cierto que entraron muchos autores, algunos pues simplemente haciendo listados de nombres, listados de tal. Ayer me preguntaba un diario de Madrid que qué sentido tenía publicar algo en lengua aborigen. Mira, yo creo que la toponimia de esta tierra en gran parte tiene nombres aborígenes. Mucha gente, por novedad, por cariño, por conocimiento, le puso a sus hijos nombres aborígenes, y algunos no saben lo que significa el nombre de su hijo. Y yo creo que con esto, lo que nos han vendido de que todo ha muerto, que todavía ha desaparecido, eso no es real, eso lo sabemos. Porque yo, por ejemplo, que soy del Hierro, una isla, el único pueblo que tiene nombre cristiano es San Andrés.
El resto, Timijiraque, Taibique, Tibataje, todos tienen nombres aborígenes, con significado aborigen. Y eso es lo que se ha pretendido. Ha habido otras fuentes, han habido pues grandes personas que han investigado muy seriamente sobre la lengua aborigen, cosa que hay que agradecerle. Para mí es una deuda que no se publique los estudios y los trabajos que sobre lengua guanche hizo don Juan Álvarez Delgado, para mí el gran recopilador de todo lo que existía, y espero que algún día pues se pueda, como pasó con Juan Betancur y Afonso y tantos otros que no tuvieron en vida la posibilidad de editar, que esos estudios se publiquen, porque ayudarían mucho más al conocimiento. A esta periodista pues insistía en el tema y yo le dije, mira, hace unos días tuve la oportunidad de ver en National Geographic un reportaje sobre una tribu del Amazonas donde solo quedan 3 personas y donde un grupo de expertos y filólogos están intentando pues conservar su lengua, metidos allí con ellos para conservarla, para que no se pierda, por las particularidades que tiene, por la originalidad que tiene y por todo lo demás. Cuanto más aquí, donde nos guste o no nos guste, convivimos con palabras de los aborígenes. Mantenemos el lenguaje de los aborígenes, incluso la forma de construir oraciones gramaticales. En muchos de los canarios actuales, incluso escritores, son cortadas. Si escribir, como digo yo siempre, es construir oraciones gramaticales, muchas de ellas están construidas de la forma en la que hablaban los aborígenes, de una forma musical, pausada, imitiendo las frases. Esto es así, yo no soy un experto, soy un modesto editor, escribo libros, pero son de otro tema. Para esto yo siempre recurro y demando al mundo universitario para que se moje, para que se implique y para que haga trabajos, que no le tenga miedo. O sea, recientemente cuando publicamos el libro del litófono y desvelamos que había más de 80 litófonos y después hemos encontrado muchísimos más, ahora acaban de aparecer en Arona, espero que las pirañas habituales no desvalijen todo y se lo lleven y desaparezca, porque eso también es otro tema que no se conserva. Cuando decimos que, por ejemplo, Talleres o Pedro Guerra han metido en sus discos sonido y música de litófono, la gente escuchaba el sonido y no sabía lo que era, pero esa es la realidad. Yo creo que hay muchas cosas que trabajar, por eso yo le agradezco a Agustín que se haya implicado. Es una aventura hasta cierto punto peligrosa, porque en esta tierra cuando te sales de los cánones y de lo que es habitual y de lo que te dicen que es lo correcto, pues ya parece que estás cometiendo un delito. Pero yo también digo que solo los innovadores, los que han sido valientes y han dado el primer paso y han ido marcando el camino, son los que de verdad tienen mérito. Yo creo que no hay que esconderse. Hoy aquí los amigos, todos, pues le dirán palabras, le dirán tal, pero yo espero que esto sea el principio de que se puedan seguir construyendo textos, que se puedan construir cuentos y se puedan construir tal en lengua aborigen. Yo creo que no está perdido. En Asusijos, Benchomo, Tanausú, Armiche, y muchos, ya digo, muchos padres no saben quién es ni lo que significa, ni nada de nada. Estamos nombrando el time, todos tenemos la anécdota de Fraga cuando subió el time y dijo el time, o sea, lo interpretamos como les da la gana, o sea, yo por la lengua de los aborígenes, como por tantas otras cosas de esta tierra canaria. Yo no quiero alargarme, protagonista, como le decía a mi dibujante preferido, que todavía tengo muchas deudas con él desde cuando me hacía los diseños, mi amigo Jaime. Yo aquí estoy como actor secundario. Enhorabuena, de verdad. Vamos a comenzar como debiéramos comenzar un acto, ¿no? Las primeras palabras son siempre muy importantes, eso lo sabemos todos. Cuando hemos estado alguna vez enamorados, dirigirnos a esa chica, a ese chico, ¿qué le decimos? ¿Cuál es la primera impresión que causamos? Esa es la clave de lo que puede ser una futura relación, de lo que puede ser el futuro de un proyecto común, ¿no? Y quiero que las primeras palabras sean las que voy a pronunciar, aunque ya he pronunciado unas cuantas, lo cual es una paradoja, pero quiero que tomen como primeras palabras estas que les voy a decir. Aikamaraga, agar fajele sahana, ushau fayakanakahua. Suena raro. Quizá el Aikamaraga sea lo que más conozcan ustedes, sean bienvenidos.
Pero lo demás es precioso. Amor, sabiduría, suerte, que esas tres cosas nos iluminen hoy aquí. Y ha quedado expresado con esas palabras. Yo no pido a nadie que las entienda, yo solamente las quiero expresar porque ellos podían expresarse de esta manera. Y lo único que pretendo es decirles que hace 500, 600, 700, 2600 años, que se dice pronto, algunas personas se expresaban de esta manera, que eran como nosotros, poco más o menos. Y que esa es la magia de las palabras, la capacidad que tiene una palabra de ilusionar, la capacidad que tiene una palabra de enamorar, la capacidad que tiene una palabra de impulsar algo nuevo, algo diferente. Hoy, yo no creo en las coincidencias, pero se dan muchas coincidencias en el día de hoy. Hoy es 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Hoy está un asesor de Obama aquí en Tenerife, Juan Verde, que hoy a las 8 da una conferencia en el casino. Pero lo cierto, y viene a hablar de los sueños como motor de la ilusión, como motor de la esperanza, como motor del futuro. Que viene a hablar de la capacidad de la ilusión, de la capacidad de las palabras por ilusionar. Y esa capacidad no debemos de perderla nunca, de utilizar la palabra de forma positiva. Tamaragua, el saludo guanche, no es solamente un buenos días. Por lo menos yo no lo he interpretado como un buenos días. Lo he interpretado como una invitación al diálogo, una invitación a intercambiar ideas, sentimientos, opiniones, a intercambiar palabras al fin y al cabo. Y que esas palabras, una vez intercambiadas, nos hagan más ricos a las dos personas o al grupo de personas que las hemos intercambiado. Eso es lo que entiendo por Tamaragua. Y es por eso por lo que hice este libro, porque entendía que había muchos conceptos detrás de palabras, de sílabas, de grupos de sílabas. Al final, si no entiendes Fayacanacajua, falla, fuego, can o caj, guía, acá, nosotros, juá, aquí. Al fin y al cabo no son más que sonidos, pero lo que expresan nos emocionan, que lo que hablamos, que lo que decimos nos ilumine, que nos alumbre el camino futuro para poder ser mejores y construir una sociedad mejor. Ese es el camino. Como decía, está Juan Verde aquí, es 4 de julio, nada es casualidad, y las primeras palabras son muy importantes. Y ya que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, no voy a proclamar la independencia, tranquilo. Quiero comentarles algunas cosas que dices tú de las primeras palabras. La primera palabra de la Constitución de los Estados Unidos, en el preámbulo, dice "We, the people", nosotros, el pueblo. Qué directo, qué reto, ¿no? Las primeras palabras de la Constitución española dicen la nación española, la nación, empezamos con un concepto metafísico que es una nación, el conjunto de pueblos, incluso el diccionario de la lengua española, el RAE, tiene hasta 4 acepciones para la palabra nación diferentes que se pueden entender. Una de ellas, conjunto de pueblos unidos por un mismo sentimiento, más o menos viene a decir eso. El Estatuto de Canarias empieza con Canarias, y entonces, claro, cuando uno piensa en Canarias dice agüita, no tanto por la agüita que separa las islas, que sí, sino por la complejidad de estas islas, de este archipiélago. 7 islas, 7 intereses, comunes a veces, divergentes a veces, unir intenciones, una realidad muy compleja. Y la Constitución Europea, dije yo, coño, ¿cómo comienza la Constitución Europea? Todos las votamos más o menos, o nos pasamos de ella, pero salió que sí. Y qué decepción. El preámbulo de la Constitución Europea empieza: Su Majestad el Rey de Bélgica, coma, el Presidente de la República Checa, coma, y así hasta 25 dirigentes.
Digo, un proyecto que no habla de personas, que no habla de intentar desarrollar un proyecto común, sino de entrada, sino que la primera palabra es prácticamente como si fuera el régimen absolutista o el despotismo ilustrado. Las élites le vamos a dar al pueblo la oportunidad de que tengan lo que nosotros queramos. Y esas primeras palabras yo creo que un poco están empezando a lastrar este proyecto de Unión Europea, porque no se ha tenido en cuenta a los ciudadanos, no se tienen en cuenta los intereses de las personas, sino son los gobiernos los que deciden todo lo que tiene que pasar en los diferentes países, y las personas que son los que tenemos que depositar un voto y confiar en que se nos gestione adecuadamente, pues estas personas no somos tenidos en cuenta, ¿no? Por lo menos de palabra. Después las palabras son muy débiles. Las palabras dicen que se las lleva el viento, que una imagen vale más que 1000 palabras. Las palabras, en teoría, son poca cosa. Yo lo comparo un poco con el universo. No somos nosotros ni los seres humanos, ¿no? ni la materia de la que estamos compuestos, no somos gran cosa en el universo. Según los físicos, somos el 5%. Ya, a ver si esto mejora. Vamos a intentarlo así, si no, pues pasamos de micrófono. La materia y la energía de la que estamos compuestos, estamos hablando de un 5%. La materia oscura, que llaman, un 20%. La energía oscura, el 75% del universo. No somos ni el grupo mixto del universo. Si el universo fuera un parlamento, tendríamos voz y poco más. Es decir, que poco podemos hacer ahí. El ser humano dentro de la historia del universo. Dicen que el hombre moderno tiene del orden de 30.000 años, es decir, nosotros somos el ser humano moderno, ¿no? Los hombres y mujeres modernos, 30.000 años no más. Todo lo demás ha sido experimentos fallidos de homos, de diferentes tipos de homos, que han acabado en nosotros, que tampoco sabemos si seremos un experimento fallido o no, porque 30.000 años, teniendo en cuenta la edad del planeta, que calculan en 5 millones de años aproximadamente, y la vida, que tiene unos 2 millones de años, las primeras formas de vida, pues no tenemos mucho bagaje. Y claro, y el universo, 13.800 millones de años. Entonces, bueno, pues es un tiempo realmente grande, muy grande. Y nosotros, 7.000 millones de seres humanos en el planeta. Es que lo que yo decía en mi primer libro, es que no existimos. Es que por ley de probabilidades ninguno de nosotros que estamos aquí existimos. Porque somos una parte ínfima de la humanidad. Pero sin embargo estamos aquí, sentimos, amamos, nos duelen las cosas, creemos en cosas. Y eso se lo debemos a la débil palabra, ¿no? En parte. La palabra también, dentro de ese universo, de entrada, para que se nos entienda, entre cada palabra tiene que haber un silencio. Con lo cual, la mitad de una conversación siempre es silencio. La mitad de un libro siempre es silencio. Eso como poco. Y después, a la hora de comunicarnos, podemos decir las mismas palabras y con un arqueo de ceja, un guiño y tal, le cambiamos el sentido totalmente. Es decir, que la palabra la podemos arrastrar por los suelos lo que queramos, que no hay mayor problema. Y sin embargo creemos en la palabra. Y en la sociedad actual tenemos tantas palabras que se han devaluado. Entonces, esta situación me lleva a buscar un poco, a bucear en los orígenes de la palabra. Los textos clásicos, la Ilíada, la Odisea de Homero, el Génesis de la Biblia, expresan las palabras con una rotundidad, con una fuerza. No eran recién nacidas, pero eran palabras que tenían inspiraban una gran riqueza, una gran fuerza, auguraban un prometedor futuro a la humanidad, ¿no? La verdad que viéndonos hoy cómo estamos y cómo estaban ellos, hemos prosperado, no hay que negarlo, hemos prosperado. Pero yo quisiera ahora hacer un alto y compartir con ustedes unas imágenes sobre el origen de la palabra.
va a ser unas imágenes de una película que se llama Los dioses deben estar locos, y donde tenemos lo que se considera el primer lenguaje moderno de la humanidad. Sí es cierto, sí les voy a explicar por qué he traído estas imágenes aquí. Primero, los rostros que han visto pertenecen a una etnia que tiene dos nombres. Los San, curiosa casualidad, nosotros a los San le denominamos a la gente que son nuestros referentes, ¿no? Pero que ellos se llaman Kun. Es decir, son de las lenguas, siempre me equivoco, joisanas, que se dedican a emitir chasquidos de diferente tipo con la boca. Dicen que ese puede haber sido el origen de las consonantes y el resto es la modulación de las vocales, ¿no? Pero esta gente, que son los que se conocen popularmente como los bosquimanos, aunque eso al parecer es un término peyorativo, por eso le he querido nombrar como los San, también se les conoce como los Basaragua, Sho, o lo que ellos mismos se denominan Kun. Pues parece ser que el origen del lenguaje es esto. Y yo he leído por ahí que la primera palabra que pronunció el ser humano fue fuego. Entonces, fuego, no como lo estoy diciendo yo, sino que intentó ponerle nombre al fuego. Entonces, claro, dices tú, entiendo el crepitar de una llama, esos chasquidos que intentes por onomatopeya imitarlos y así identificar eso. Al fin y al cabo, parte de nuestro lenguaje es onomatopeico, es decir, trata de imitar el sonido, el ulular del ave, pues ululú, ulala. Es esa la esencia de nuestro lenguaje primitivo, ¿no? Y después, otro curioso lenguaje, no sé si lo van a poder leer, oír, perdón, vamos a ver si tenemos más suerte con este, que no es humano este lenguaje. Falcó intenta guiar al recién llegado. La hembra, que conoce la red, interviene para dirigir ella misma a su compañero alrededor del estanque, hablándole y rozándole. Babil, la charlatana que permaneció mucho tiempo silenciosa, está ahora totalmente restablecida. Los delfines tienen un profundo instinto maternal. Los antiguos griegos lo sabían y llamaron a su especie Delphis, es decir, matriz. 10 u 11 meses después del acoplamiento, la hembra da a luz una única cría. Enseguida empuja al recién nacido hacia la superficie para que respire. Es quizá la razón por la que desde la antigüedad se cuenta que los delfines empujaban a los niños o a los marineros a punto de ahogarse hacia la superficie, donde podían volver a la vida. Transformada por la presencia de un compañero, le toca, le guía. Nadan una junto al otro, sus movimientos se armonizan. Y es que ellos, mediante los chasquidos, es una especie de sonar y hacen una imagen cerebral. De todas formas, ya las últimas investigaciones, y ahí les recomiendo que vean un programa de redes que hay colgado, no sé si en YouTube o en Vimeo, que se aborda el lenguaje de los delfines. Los delfines crean palabras, ponen nombres, se ponen nombres entre ellos y se comunican también de una forma bastante eficaz mediante sonidos, que es el lenguaje. Y dentro de estas imágenes pertenecen a un antiguo documental de Cousteau que rescaté porque hace una asociación que me pareció muy interesante.
Los delfines se comunican entre sí mediante los silbidos. ¿Pero tienen un lenguaje? ¿Son capaces de expresar ideas abstractas mediante palabras y sonidos? ¿Y le hablarán alguna vez al hombre? El delfín no tiene cuerdas vocales, así pues, más que adiestrar a los delfines para que imiten las palabras humanas, sería preferible enseñar al delfín un lenguaje silbado, más natural para el animal, como el utilizado por los pastores de las Islas Canarias, observados y grabados por Busnel. ¿Ve las modulaciones? Las modulaciones de los silbidos del delfín son de hecho de la misma naturaleza que el de los pueblos silbadores de las Canarias. En la región de los escarpados acantilados volcánicos de La Gomera, el lenguaje no es articulado, sino silbado. Los pastores de las Canarias conversan como los pájaros cantan. Como un grito se perdería en el viento, los silbadores hablan entre sí a una distancia que puede llegar a los 10 kilómetros. Hay un trabajo magnífico de Ramón Trujillo Carreño que explica todo el contenido del silbo, por qué es como es y demás. La verdad que en ese sentido no... Creo que a mí por lo menos en ese sentido se me han agotado las preguntas, así como en otras cosas no, pero con el tema del silbo gomero sí se me han agotado las preguntas. Pero lo cierto es que es una forma de comunicación muy nuestra, prácticamente exclusiva. Creo que salvo en algunas montañas de Turquía no hay otro lugar del planeta en que se desarrolle una comunicación de tanto contenido como aquí, y te da una idea también de la adaptación al medio del hombre guanche, porque esto procede de antes, no es una cosa de ahora, viene de atrás. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de tipos de lenguajes humanos y un tipo de lenguaje animal, del animal que hay más inteligente después del hombre, que contiene elementos del lenguaje también humano antiguo, ¿no? Como es los sonidos agudos y los sonidos vocálicos y los chasqueos y cliqueos, que también tienen una doble función. Bueno, viendo a la tribu Kun, decirles que una tribu como esa, una familia entre 3 mujeres y 6 o 7 hombres, no más, parece ser que ese es el origen, en África Central, el origen de la humanidad actual. Es decir, todos somos africanos. No hay nadie en este planeta, según los científicos, que no sea africano y que no proceda de una familia de hace unos 30.000 años aproximadamente. Y de ahí se ha recorrido todo el planeta, con unos medios tremendamente rudimentarios, ¿no? Entonces, tremendamente rudimentarios. Y eso me enlaza con el hecho de la procedencia de los guanches, de los primeros guanches, que ya le digo, de entrada no eran guanches, pero se convirtieron en guanches estando aquí durante 2000 años. Les voy a contar una historia. Hace miles de años, una reina que tenía 12 hijos se enfrentaba a los últimos años de su vida, no sabía cuándo le llegaría la muerte y bueno, y entonces decidió, su cultura, su sociedad estaba siendo amenazada porque otras culturas con mayores avances tecnológicos la estaban asediando, le estaban quitando los suministros, las zonas, los territorios que tenía y de los cuales cogía los alimentos y bueno, entonces esos 12 hijos que tenía les encomendó diferentes misiones. A unos hijos les encargó ir a buscar el metal que rompía el metal que ellos fabricaban. Ellos habían sido una próspera civilización basada en el bronce y el hierro cortaba el bronce, con lo cual no tenían defensa posible mediante las armas. Entonces tenían que averiguar de dónde procedía porque en su territorio no había minas más que de cobre y de estaño.
Entonces, ese reino se dividía había una gran ciudad y se dividía en dos partes divididas por un mar que se abría hacia lo desconocido. Entonces esa reina ideó un plan. Varios de sus hijos partieron en busca de ese metal, de minas de ese metal y de acuerdos o de lo que fuera falta para suministrar ese metal y poder forjarlo y poder combatir a sus enemigos. Y por otra parte lanzó un rumor que habían llegado a un continente nuevo donde habían encontrado un mineral mucho más duro y que rompía las espadas de los que le estaban derrotando, y que en muy poco tiempo los pasaría todos por la piedra, poco más o menos, o por el nuevo metal en este caso. Y encargó a otros varios de sus hijos que se embarcaran y que buscaran ese nuevo continente. En viejas galeras, saben, gente remando a punta pala, un par de velas, bueno, una vela realmente y alguna otra para posicionamiento, pero realmente una única vela. Partieron siempre en dirección a poniente. Las mareas le empujaban hacia el sur. Ellos no tenían brújula, simplemente se guiaban por el sol y por la estrella polar. No tenían otra orientación por la noche. Veían que bajaban, que no podían, tuvieron varios temporales, quedaron dañadas las naves y llegado un momento ya prácticamente se tuvieron que dejar de ir. Y llegaron a unas islas. Y en esas islas intentaron reparar las naves, intentaron hacerse a la mar de nuevo y consiguieron, en un momento determinado, retornar por la ribera hacia arriba y volver otra vez a su puerto de origen. Por lo menos una de las galeras llegó a puerto. Esa fue la excusa perfecta de la reina ya moribunda para entonces decir: hemos encontrado esto, el continente, vamos a machacar a nuestros enemigos y lanzar a la guerra a gran parte de sus súbditos. Mientras, al resto de sus hijos y demás, los embarcaba en otras galeras rumbo a aquellas islas que habían descubierto. Esta historia puede ser cierta o puede ser incierta. Ese lugar puede ser lo que Platón describiría como la Atlántida. Ese lugar podía estar cerca de Huelva, cerca de las minas de Río Tinto, en lo que serían las marismas actuales de Doñana. Ese lugar era de una cultura, pertenecía a una cultura posiblemente que había dominado el norte de África desde Libia y que por causa de la desertificación del Sáhara, que era una selva, porque la glaciación que había en ese momento pues empezó a ceder y el agua empezó a aumentar y hubieron los diluvios que describe la Biblia y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues toda esa circunstancia llevó a ese pueblo a irse hacia el extremo noroccidental de Europa, que sería la península ibérica, y el extremo noroccidental de África, que sería lo que es ahora mismo Marruecos. Bien, eso es una historia que ahora mismo solo cabe calificarla de fantasía, pero cuando yo se las he contado, como cuando yo la sentí, no les da la impresión de que de alguna manera se congracian con lo que ahora mismo somos, como que al final todos somos africanos y que ocupamos el mundo un poco en busca de aventura, un poco en busca de alimento, y no hay mucho más. Entonces, no sabemos muchas cosas de las que pasaron en la historia, pero sí es verdad que hay historias que nos tranquilizan, que nos dicen: fuera lo que hubiera pasado, soy una parte más de este planeta y de alguna manera todo lo que pasó, si existe palabra que lo pudiera haber contado, todas estas cosas forman parte de uno mismo. Todas estas aventuras del ser humano forman parte de uno mismo, incluso de los que no estamos aquí, de los que se fueron en su momento desde África para Australia.
esa es nuestra esencia, un nómada civilizado, en tránsito de ser civilizado. Y para centrarme en el libro, y comprobar, por ejemplo, este gráfico que está extraído del Museo de la Naturaleza y el Hombre del Cabildo de Tenerife. El número 7 es las inscripciones, lo que sería el tipo de señales de los guanches. El número 1 serían las señales de las culturas escandinavas. El 2, las señales de las culturas británicas. Y ya después tenemos las señales de Portugal, Galicia y Marruecos, antes de llegar a Canarias. Y si ustedes ven, quitando un pequeño lapso que hay en un punto, Galicia, Portugal, Marruecos y Canarias se igualan en un punto, y después hay otras culturas que desarrollan otro tipo de grafismos, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me da a entender como que de alguna manera somos un mismo pueblo, porque lo que pasa es que España, la península ibérica, vivió un periodo de arabización con la entrada del Islam y más de 500 años de cultura musulmana en la península ibérica. Una cultura musulmana que no hay más que ver la Alhambra, la mezquita de Córdoba y demás para decir agüita. Y esta gente no vino a Canarias. Una cultura con ese desarrollo, más que los romanos, más que los fenicios que sí vinieron. Esta gente no vino. Asombroso, para mí asombroso. Y estos son nuestras letras, las letras del alfabeto líbico, ¿no? Que hay en Marruecos, en El Hierro y en Fuerteventura y Lanzarote. Fuerteventura y Lanzarote hay una cosa curiosa. Fueron una sola isla hace 18.000 años, ahí hay unos huevos de una especie de avestruces, unas tortugas gigantes, unas cosas asombrosas, pero no parece que hubiera estado habitado en aquella época. Y era una misma isla juntos porque con la glaciación tan grande que había, el mar estaba a 180 metros más abajo, el nivel del mar. Y de alguna manera hay una palabra que definía eso, y que es torcusa, pero que yo no sé de dónde salió esa palabra. No tiene ninguna pinta de guanche, pero está en el libro porque está dentro de las posibles palabras recogidas y transcritas como vocabulario guanche. Quiero llamarles la atención dos cosas de este tema. Uno, si ustedes suman el número de símbolos de cada uno, Marruecos tiene 32 símbolos, El Hierro tiene 35 y Fuerteventura y Lanzarote tienen 33. Es decir, hay más símbolos que se crean en Canarias, en las dos islas extremas del archipiélago, que en Marruecos. Y después El Hierro se lleva la palma, tiene un símbolo propio, exclusivo. Claro, volvemos a las casualidades. ¿Es casualidad que un herreño, Ángel Morales, sea editor? Para mí ninguna. Los herreños no dejaron piedra sin escribir, piedra que estuviera apta para ser escrita. Escribieron donde pudieron. Eran los editores de Canarias. No es así. Tejeleita, bueno, te podemos nombrar, tú sabes mejor que nadie, que tú conoces aquello. Yo, de referencia, he estado leyendo un par de veces solo. Increíble lo que hay en El Hierro. Y en las demás islas, es decir, estos guanches eran unos parlanchines, lo contaban todo. Y encima creadores del lenguaje. Esto lo que te muestra es que ellos, claro, los 1000 años de aislamiento en que nadie contó con ellos, ellos siguieron adelante con su cultura y la mantuvieron dentro de sus posibilidades. Y esta riqueza es la que de alguna manera yo he intentado recoger en este libro, sobre todo riqueza de significados, ¿no? Con mejor o peor acierto, eso ya lo decidirán ustedes, y transmitir sentimientos. Este libro, cuando lo lean, no piensen que pueden recitarlo, porque tiene unas
modulaciones bastante pronunciadas en algunos momentos, pero está escrito desde el susurro, desde el arrorró. La momia paria es la metáfora de lo imposible. Entonces, despertar a lo imposible genera cierto temor, porque no sabes lo que puede suceder. Entonces, es mejor no soliviantar a la momia paria en el diálogo, sino hablarle suavito, con palabras dulces, susurrantes. Infaca, Saso, infaca. Despierta, momia, despierta. Porque no es el motivo ese. Ahora, una vez que ves que la momia no responde, ya entonces sí, ya entonces puedes recitar e incluso reivindicar en el libro. Pero de entrada les recomiendo ese tipo de situación, ¿no? De que traten de ver que estamos dialogando de alguna manera con algo imposible, ¿no? Como parecía imposible escribir en lengua guanche hasta ahora. Y yo creo que la cosa, lo que hay ahora mismo da para más. El libro es simbólico, este acto también es simbólico, y esta manta que Ángel ha comprado hoy, yo pedí una manta prestada, lo juro, una manta esperancera, esconde varias cosas. Primero, es para mí la prenda del mestizaje. Los guanches de Tenerife llevaban una capa que se llamaba tamarc. En Tenerife hacía mucho frío. Decían que el Teide tenía nieves perpetuas como el Kilimanjaro. El Kilimanjaro ya no tiene nieves perpetuas, ni siquiera. Y además ha salido ayer una noticia de que la última década ha sido la más caliente de toda la historia, de que está datada la temperatura, o sea que vamos a ver qué nos espera. Pero el Teide tenía nieves perpetuas. Entonces hacía pelete. Y las cabras había que llevarlas por donde se llevan hoy las cabras, no había otro sitio donde llevarlas a comer. Y se subían las cabras a las zonas de montaña en verano y demás, y había que ir con una capa que se llamaba una manta que se llamaba tamarc, que no era el tamarco, que era la casucha, por así decirlo, lo que se llevaba pegado al cuerpo, ¿no? Ahí hay descubrimientos muy interesantes sobre el ajico, que es sobre la piel. Significa sobre la piel, el co es sobre, ajic es la piel, ¿no? Entonces, esto no se llevaba sobre la piel, esto iba encima de todo lo demás. Y, claro, ya se introducen ovejas de lana, porque, claro, había que abrigarse aquí, se introduce la industria textil, los telares y todo esto, y del tamarc se pasa a la manta esperancera, ¿no? Entonces, esta pieza que los sabandeños popularizaron, ¿no?, y demás, esta pieza elegante es la que utilizan no solo los magos de la esperanza, en muchos sitios de las medianías de Tenerife para protegerse del frío, de un frío cada vez que es menos, pero en su momento tenía ese fin. Y es la heredera, el mestizaje, y yo creo que el mestizaje es lo que somos nosotros. Entonces, por eso he querido que presida simbólicamente este acto, que el mestizaje sea el que presida este acto. Y debajo del mestizaje están las fuentes que yo he utilizado para elaborar este libro. El Gran Diccionario Guanche, de Francisco Osorio, el Diccionario Ejemplificado de Canarismos, los 2 tomos. Como pueden ver, mi libro es una pequeña gota en un océano semántico, de riqueza semántica que ni se imaginan. Claro, después de ver esto y demás, dice uno, la verdad que menudo curro que me he pegado. Pero no solo es que menudo curro, es que menudo curro habría que haberse pegado, porque este libro fue editado en el 2003. Este libro que fue presentado hace 4 o 5 años. Y parece que con eso se terminó todo. Y yo creo que este era el punto de partida. Por lo menos ha sido mi punto de partida. Y a partir de ahí, creo que más gente puede hacer cosas. Simplemente por intentar, ¿no?, de expresar emociones y sentimientos, ¿no?, con esta lengua que un poco, yo creo que nos reconcilia a todos con el pasado. Ya les digo, porque esto se habló en la península. Esto no es solamente... es cierto que los bereberes han sido transmisores de la lengua y del alfabeto líbico, pero esto se habló en la península. Y ahí tenemos los gráficos de Galicia y de Portugal. Lo que pasa es que esas culturas se dieron,
como se dio la nuestra cuando llegaron los europeos, porque tecnológicamente no era posible mantener. O sea, yo entiendo que los guanches que llegaron aquí, los que llegaron y que se convirtieron en guanches, venían de la edad del bronce, manejaban los metales y llegan aquí y no encuentran metales, pues se tienen que buscar la vida como pueden. Entonces, en ese sentido, parece un paso atrás, pero al mismo tiempo se integran con el medio de tal manera que casi guanches, hijos de la tierra, se consideran hijos del lugar que viven. Entonces, yo creo que mejor implicación no puede haber. Y siguiendo con el simbolismo, aquí tenía que haber un presentador, porque en su momento Ángel dijo, cuando se presentó algún que otro libro anterior al mío, no, aquí tiene que ir alguien, y aunque sea que hable mal del libro, dice, pero no hay nadie que hable mal del libro. Digo, si no lo han leído los amigos, si no hablas mal tú de él, dice, no, yo no puedo hablar mal de él, soy el editor. Entonces, y además a mí me gusta, no puedo hablar mal. Entonces, claro, conseguir a alguien que hable mal a los amigos no le puedo pedir ese favor, ¿no? Porque después me van a fallar, yo lo sé. Entonces, dice, alguien que hable bien. Pues, la verdad que estos días a través de las redes sociales he recibido tantas muestras de cariño que no, pero de todo lo que he recibido hubo un mensaje que me llegó de una persona a la cual le tengo una gran admiración desde el punto de vista artístico, ¿no? Y que de alguna manera el trabajo de él y de otra gente como él inspiró a toda una generación a la cual pertenezco, ¿no? Se trata de Rogelio Botanz, integrante de Taller Canario, con quien compartí una duda en su momento, que también compartí con Fran, sobre una endecha de Torriani y el ritmo silábico de dicha endecha de Torriani. Entonces, él me pidió, dice, pero bueno, avánzame algo del material ese que tienes y demás, a ver a ver en qué te basas tú para eso, ¿no? Y digo, bueno, pues yo le pasé la introducción y algunos versos, ¿no? Y me escribió esto, que le pedí autorización para leerlo hoy, me dijo que por supuesto. Hay una parte personal que no voy a leer, pero son palabras de Rogelio Botanz, que claro, a mí cuando las recibí dije, si un artista piensa esto de lo que yo he escrito, la verdad que el esfuerzo ha merecido la pena. El esfuerzo ha merecido la pena. Dice así, y me voy a tener que poner las gafas. Ya uno está mayor. Raúl, yo te lo coloco, no te preocupes. Me dejaste clavado a la silla y a la pantalla. Por momentos me asomaron un par de lágrimas en los ojos. Tengo la sensación de que llamó a mi puerta un alma gemela. Cualquiera puede intentar escribir en guanche, y yo aplaudiría el intento. Pero aquí no aplaudo el intento, aquí siento que me aplauden las vísceras al leer tus haikus en un guanche tan verdadero que reconozco de tanto cantarlo y leerlo en otros contextos. Yo ya sabía que no existe una gramática que nos permita saber cómo construían sus discursos, pero tú no pretendiste hacer discursos, sino construir estructuras poéticas a partir de palabras conocidas. Pero hay más. Al leerlos me vienen a la cabeza ejercicios de intención similar, pueriles en manos de un aprendiz curioso. Me comenta un tema personal, que ya les digo que no voy a leer, y continúa. Pero es que además me resulta muy, muy interesante la relectura global que haces del proceso. Nada me resulta grandilocuente ni patriotero barato. Ya te presentaré un par de versos que tengo redactados en español para el desarrollo de una canción que estoy construyendo sobre la goñella corón, para que veas la sintonía tan grande y la alegría inmensa que siento, porque ahora sí puedo garantizar que para el resto de los años que me quedan como creador de canciones, que siempre habrá al menos una o dos en guanche, en tu guanche, en el nuestro, que es el de aquellos que fueron y que laten en nosotros y en nuestros hijos. No he terminado de leerlo porque no quiero devorarlo, quiero saborearlo. Estas son sus palabras y a mí la verdad que esto, creo que todo el esfuerzo me compensa. Bueno, esto yo creo que ya llega a su fin, tenemos que terminar, y me gustaría pedir su complicidad para hacer un experimento. Nadie va a salir herido, ya lo advierto. Puede que salga herida la música, sobre todo cuando me escuchen a mí, pero en principio nadie va a salir herido. Y que yo, que tengo la oreja de un bisonte, no tengo oído musical, encontré un sentido rítmico muy potente ahí. Entonces lo consulté con Frank, me dijo, mira, yo no conozco nada de esto,
Digo, bueno, voy a ir a este respecto y voy a consultarlo y demás. No conozco nada de este tipo de ritmo, ¿no? Consulté con Rogelio y dice, no, esto lo cantó Pedro Guerra, en Taller Canario, una canción sobre Agarfa, que por cierto, cuando les dije antes, Agarfa es amor, es que Agarfa es amor, porque cuando dices Agarfú es mi amor, se refiere a mi amor no correspondido, aunque aparecen en mayúsculas realmente, igual que Carmen es amor en griego, pues Agarfa es amor en guanche. Entonces, esa es la fuerza, y si no lo fuera, merecería la pena hacerlo, porque es una referencia. Ay, les tengo que contar otro secreto del libro que se me había estado olvidando. Y se lo voy a contar antes de que hagamos el experimento. El libro tiene 2 palabras que no son guanches, y ya lo advierto. Pero yo he querido incluirlas porque me parecen tan guanches como las demás. Una es borondón, porque borondón forma parte de nuestra idiosincrasia. Borondón es el nombre que le dio, dicen, que a una isla de aquí, pero a lo mejor ni siquiera era una isla de aquí, a lo mejor era Madeira o eran Azores, o vete tú a saber, un monje de Irlanda, ¿no?, en el siglo VI, una cosa así, que cogió una nave, se dio un paseo por el Atlántico y dijo que había descubierto la isla de San Borondón. San Borondón es uno de los picos más altos de Irlanda, que no llegan, no sé si llegan a 1000 metros o está rozando los 1000 metros o mide 1001, una cosa. Más bajo que Malpaso. Más bajo que Malpaso, efectivamente. Entonces nuestra habitual socarronería, el San Borondón, se acaba convirtiendo en San Borondón. Yo le quité el San y me quedo con el Borondón y lo interpreto como la isla que emerge, la isla que emergerá. Porque al fin y al cabo Borondón, dice él, que se subió a una isla que con la misma desapareció debajo de sus pies y demás, que si era una ballena, que si era tal, y creó un poco esa leyenda medieval de los grandes monstruos del Atlántico, ¿no?, por una parte. La otra es Camurria. Camurria, la lucha canaria, ¿verdad? Camurria es una palabra tan guanche como cualquiera, y no porque sea una palabra de origen guanche, es que quien llevó ese nombre era un guanche de los pies a la cabeza. Camurria eso me lo enseñó Peraza, que está por ahí detrás. Camurria es un sobrenombre que le dieron al padre de Francisco Marrero, el legendario luchador tinerfeño, porque tenía un camión y entonces en el camión llevaba un montón de chiquillos que eran unos alborotadores. Y entonces en un momento le dijeron, en el puerto él traía cosas y demás, ¿dónde vas con esa camurria por ahí? Ya, camurria, y se quedó Camurria. Camurria es una palabra de origen napolitano que significa camorra, que no significa camorra, sino significa eso, grupo alborotador, ¿no?, y de la cual también deriva camorra, ¿no?, la famosa mafia. Entonces, esto lo cortas luego, Raúl, que no quiero tener problemas. Entonces, claro, es una palabra italiana, pero hay una cosa que siempre me llamó la atención. ¿Ustedes saben en qué otro lugar de Europa, y no es ni Sicilia ni Italia y demás, pero es una cultura, es muy próximo, se hace algo parecido al gofio? En Cerdeña. Y se hace con, se tuesta primero, ahora no me sale, la castaña, se tuestan las castañas y después se muelen. Y después se hace un escaldón con eso, que se le echan chorizo, le echan morcilla, le echan cochino a punta pala, todo lo que pueden. Y hacen un escaldón con esta harina tostada, o esta harina sacada de esto, ¿no?, una vez tostada, ¿no? Pues me llama la atención porque volvemos a lo mismo. Ahora mismo la influencia mediterránea está en el norte, pero es que hubo una etapa histórica muy larga que la influencia mediterránea estaba en el sur. Entonces, todo lo que había en la zona de Libia, Argelia, Túnez y demás, Túnez, Cartago, por Dios, es que todo eso fue para arriba. Y después, en algunos casos volvió, en otras cosas desapareció, se quedó. Entonces, Camurria, que es de origen, por así decirlo, de la zona geográfica, me parece también que identifica y que nos lleva a esa unión entre culturas en esa unión mediterránea en la cual nosotros también estamos vinculados por todos lados, o sea, por el lado guanche y por el lado europeo. No tenemos escapatoria, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos con el experimento. Se trata de que vamos a ver si cantamos esto. Si se atreven a cantar esto. Yo lo voy a leer primero, y a ver si lo podemos seguir, ¿no? Mimera jana sinu sinuha, ajemen aten jaran hua, su agarfu fenere nusa. ¿Ven que tiene un ritmo muy marcado, ¿no? Entonces, voy a cantar una vez y a ver si me pueden seguir la siguiente, ¿eh? Mimera jana sinu sinuha, ajemen aten jaran hua, su agarfu fenere nusa, su agarfu fenere nusa. Mimera hana sinu sinuha ahemenaten haranhua su agarfu fenere nusa, su agarfu fenere nusa. Bueno, bajito, pero lo han intentado. Tampoco pido gran cosa con esta voz patética que Dios me ha dado. En su casa lo intenta. Y bueno, como las primeras palabras son importantes y las últimas también, mis últimas palabras, y diría así: Achhukanak, Achihira Harihabi, Heleni Antichihaka, Fakayamuheika. ¿Qué quiere decir? El poder inmenso de Dios, del universo oscuro y la sabiduría les bendigan y les iluminen en el futuro. Muchas gracias.